Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro tiempo de estudio bíblico. Hoy, jueves 23 de marzo del año 2023. Y comenzando con una nueva serie a la que hemos titulado Los 12 hombres como tú y como yo. Estaremos mirando entonces a continuación ahí por algunos jueves la vida y el testimonio de los discípulos del Señor y el trato que Él tuvo en sus vidas. Las etapas que fueron viviendo como seres humanos, como usted y como yo, en las cuales el Señor empezó a glorificarse en sus vidas. Le invito a que abra a modo de introducción hoy su Biblia ahí en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 6, versos 12 al 16. Dice la palabra del Señor: en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano Jacobo, y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Iniciamos entonces esta serie, como dije ya, titulada Los 12 hombres como tú y como yo. Y con la ayuda del Señor esperamos poder ver entonces los diversos aspectos desde su llamado, así como leíamos ahí en este texto de Lucas. Llamados por el Señor Jesús, llamados por el Maestro. Y qué tan importante y gran desarrollo ministerial también ellos alcanzaron. Hombres de carne y hueso, tal vez los miramos lejanos, pero este estudio nos va a llevar a considerar que en estos 12 encontramos similitudes a nosotros. Hay actitudes propias en cada uno de ellos. No eran los 12 iguales, no eran con la misma formación, el mismo carácter. Eran cada uno seres únicos e irrepetibles, tal como usted y como yo, con miedo, con fracasos, con emociones, situaciones propias que vivimos los seres humanos y que también abarcan a estos 12 y que tienen relación con nuestras vidas, nuestras propias vidas. En esto entonces nos va a llevar a involucrarnos y nos vamos a llegar a identificar con más de alguno de ellos. En toda esta trama, lo hermoso es que al identificarnos con ellos también nos identificaremos con su crecimiento y con su desarrollo, con los procesos de transformación de sus vidas en manos del Maestro. El proceso de transformación de sus vidas desde el momento que decidieron reconocer en sus corazones a Jesucristo como el Mesías, como el Señor. Y eso también nos será de fortaleza, al igual que ellos, nosotros también estamos, podemos y somos transformados por el poder del Señor. Tenga en mente que a los que Él llamó, el mismo Jesús es el que nos llamó a usted y a mí. Y su amor y el poder de este Señor que nos llamó, de este Señor que llamó a los 12, no ha cambiado. La forma, como me gusta a mí mucho decir, la forma de operar de Dios, esto a través de su Hijo Jesucristo, llamando al hombre, a la mujer, al arrepentimiento, no ha cambiado y Él sigue buscando no los grandes intelectos, no personas que se crean con un nivel de superioridad, sino que a la luz de estos 12 vemos que el Señor buscaba personas humildes, con un corazón moldeable. Incluso a estos 12 llegó a llamarles el propio Señor Jesús sus amigos. Más que los apóstoles, llegó muchas veces lo menciona ahí como sus amigos, sus servidores. ¿Cuál era el perfil de estos 12? Bueno, fueron hombres comunes y corrientes, eso lo sabemos, y la palabra del Señor nos resalta esa cualidad de ellos, y no así algún grado de superioridad, o que eran eruditos, o que eran grandes oradores ahí dentro de los judíos, o grandes teólogos.
De hecho, la palabra del Señor nos habla que vivían al margen del sistema religioso de los días de Jesús. Lucas 24, verso 25. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? El perfil de estos 12 nos dice este texto que incluso el Señor Jesús los llega a tratar de lentos, de tardos, para poder entender la obra que Cristo había venido a hacer. Eran personas comunes y corrientes. Entonces, en este proceso, ¿no?, de desarrollo de su fe, el propio Señor los llega a tratar de que necios, tanto les cuesta creer, tanto nos cuesta creer a nosotros también, ¿no? Entonces vemos similitudes con ellos. Entonces no sobresalían por sus talentos naturales o habilidades ni intelectuales. Fallaban, su fe les faltaba e incluso experimentaron tremendos fracasos. Tengamos en mente el hecho ahí antes de que el Señor fuera crucificado, ¿no?, y la negación de Pedro. Hechos tremendos, ¿no? Fracasos, si usted lo pudiera mirar humanamente, en el desarrollo de la fe, pero necesarios para su crecimiento y para ir siendo en quienes el Señor iba a cimentar su iglesia, la iglesia de Cristo. Tenga en mente que Jesús está en un breve tiempo. No estamos hablando de 20, 30 años. Sabemos que son 3 años aproximadamente que duró este ministerio público del Señor Jesús. Y de esto, casi el 50% de estos 3 años y un poco más fue el tiempo que vivió con sus discípulos. Entonces el Señor estaba en ellos también proyectando lo que sería el anuncio de su mensaje una vez que Él cumpliera su misión ahí en la cruz del Calvario, resucitara de los muertos y subiera ahí a la diestra del Padre. También, como introducción, queremos considerar algunas características sociales de los 12. Los 12 representaban todo el espectro político y social de la época. Uno de ellos era un celote. Si usted no sabe, los celotes eran un grupo muy radical que estaban incluso decididos a derrotar por la fuerza al gobierno imperante en la época, por la violencia. Eran unos revolucionarios. Había otro que era un cobrador de impuestos, sabemos de quién hablamos. Y un cobrador de impuestos para la época no era bien visto porque este era un servidor del Imperio Romano. Por lo tanto, era visto como un traidor ante la nación judía, con quienes estaban los judíos en completa o permanente conflicto o disputa. Otros eran pescadores y también sabemos que eran amigos íntimos ahí, porque si miramos los relatos, ellos ya ahí, las palabras del Señor nos habla al respecto de ellos. Incluso algunos se conocieron desde niños. Y un grupo de hombres, es posible que no, por la tradición, no hay mayores datos, y por los medios por los cuales se movían ahí en la región, lo más probable es que hayan sido artesanos o comerciantes, ¿no?, que vendían lo que ellos mismos producían. Algunas características principales. Desde nuestra perspectiva humana, la propagación del Evangelio y el establecimiento de la Iglesia de Jesús en el primer siglo dependió de forma completa en estos 12 hombres comunes y corrientes llamados por Jesús, y cuya característica más importante, así como lo dije anteriormente, era su condición de hombres sencillos. Corazón sencillo y humillado, lo que busca el Señor. Considerando entonces el ministerio público del Señor Jesús, como dije, que duró este breve tiempo, traspasar esto en corazones de hombres sencillos era imperante, y los preparó para poder ser, a través de sus vidas, los que llevaran y anunciaran las buenas nuevas de salvación, establecieran la iglesia de Jesucristo.
no nos habla de un plan B. No nos habla las escrituras que el Señor apartó a estos 12 y habían otros 12 que estaban ahí por si fallaban. No, no había un plan B. Eran estos 12. A pesar de todas estas fallas o fracasos que hayan tenido que enfrentar. El plan divino del Señor Jesús incluso los visita cuando Él resucita y los anima, porque también vamos a ver, pronto ya se habían desanimado, ¿no? Y los anima ahí a esperar la promesa. Y vamos a ver también que una vez que esa promesa se cumplió, la llegada del Espíritu Santo, un cambio en estos hombres. Siguieron siendo hombres comunes y corrientes como usted y como yo. Pero esta vez, y con todo este proceso intensivo que vivieron con el Maestro, usados por el poder del Espíritu Santo. Y conocemos los resultados que ésta tuvo en el mundo y que hoy nosotros, usted y yo, disfrutamos. Sus nombres a veces las escrituras los llaman discípulos, majetes, ahí desde el griego, y esto significa aprendices, estudiantes. Y esto es lo que fueron durante meses que pasaron con Jesús, con el Maestro. Hay varias citas bíblicas ahí, vamos a leer una por lo menos por razones de tiempo. Mateo 10, capítulo 10, verso 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y dolencia. Ahí hace una mención a discípulos. Estuvieron bajo el cuidado directo del Maestro. Pero Jesús también atendía a multitudes de discípulos. Y ahí viene ahora un llamado específico, que estos 12 de llamar los discípulos, ahora hay un llamado que lo vamos a ver en la próxima sesión que nos encontremos con respecto a las fases de estos llamados, y ahí los menciona como apóstoles, del griego apostoloi, que significa mensajeros, ¿no? La autoridad dada por el Señor para ser los voceros de Cristo. Esa era su misión. Los 12 fueron entonces llamados a un cargo específico. Y los evangelios y el libro, de hecho, nos refiere casi siempre al termo de apostoloi, a estos apóstoles, a estos enviados, a ese cargo, donde estos 12 fueron llamados en específico y a las instrucciones de las cuales fueron ordenados. Todos los primeros convertidos en Pentecostés, los verdaderos creyentes, reconocieron el liderazgo de estos hombres comunes y corrientes. Este liderazgo no dado por hombres, sino por el Señor. Reconocieron la gracia del Señor que estaba sobre sus vidas y perseveraron en esto. Miremos ahí el libro de Hechos. Tenga en mente que estamos solo viendo una introducción, por eso estamos tomando algunos textos ahí, ¿no? Para entender en el área donde nos vamos a introducir. Hechos capítulo 2, verso 12. Y estaban todos atónitos y perplejos diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Esto ahí en Pentecostés, ¿no? Y ahora vamos a ir al 42. 41 y 42 del capítulo 2. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La gracia del Señor vertida a través de la vida de estos 12, ¿no? Que no solamente era un asunto histórico, sino que había un reconocimiento de la gracia del Señor, del poder del Espíritu Santo, la autoridad del cielo a través de sus vidas, donde nos refleja el texto bíblico, ¿no? Que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. No eran dogmas, doctrina de los apóstoles, estas de lo que habían recibido del propio Maestro. En otras palabras, el papel fundamental de los 12, en un sentido real, son el fundamento de la iglesia cristiana sobre la piedra angular principal, la piedra principal que es nuestro propio Señor Jesucristo, la cabeza de la iglesia. Vamos ahí a Efesios
Ya habíamos terminado hace poquito Efesios, pero vamos a recordar un texto ahí, Efesios 2:20. Nos dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, a pesar de sus defectos, tenemos que decir, para ir concluyendo en esta primera sesión de esta nueva temática que estamos estudiando, a pesar de todos sus defectos, debilidades, fracasos que la misma Escritura nos resaltan de ellos para animarnos, ¿no? Son dignos ejemplos, modelos, paradigmas para imitar su conducta y poder, mediante el estudio de sus vidas, llegar a conocer profundamente la vida, el perfil de cada uno de estos 12 hombres como usted y como yo, y que estuvieron más cerca de Jesús, porque trabajaron directamente con Él mientras el Señor cumplía su ministerio aquí en la tierra. Caminar en este estudio entonces nos va a llevar a poder también tomar esperanza de que la experiencia de esas vidas cambiadas también hoy día está siendo tratado en cada uno de nosotros a pesar de nuestras debilidades como seres humanos. Pero tal como el Señor lo que buscaba eran corazones sencillos, corazones que fueran moldeables, ¿no? Para ir haciendo, para ir cumpliendo los planes y propósitos que el Señor tiene para su iglesia, que es predicar su palabra, y los planes y propósitos que tiene para cada uno de nosotros como integrantes del cuerpo de Cristo. Con todos sus errores y fallas, entonces estos hombres dejan un impacto indeleble en el mundo. El libro de Hechos 17, capítulo 17, verso 6, nos dice, pero no hallándolos trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, con todos sus errores y fallas. Pero cuando se dejaron moldear y usar por el Señor que los había llamado, cuando nos dejamos usar y moldear por el Señor que nos ha llamado, sucede esto. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Estos que trastornaron al mundo entero con el mensaje de la palabra de Jesús, el mensaje de Jesús que había venido en la muestra más grande de amor por parte de Dios a entregarse por la humanidad para poder restablecer su comunicación con el hombre. Ese es el mensaje que estos 12 anunciaron y que trastornó al mundo entero, que trastorna al mundo entero, que trastorna hoy a nuestro San Vicente que tanto amamos. Su ministerio sigue ejerciendo influencia en nuestros días. Gente común y corriente es lo que busca el Señor. Gente dispuesta a ser usada como un instrumento útil en las manos del Señor. Y sigue siendo esta la forma, como dije antes, de operar del Señor. Es una bendición entonces podernos darnos cuenta que estos 12, aunque algunos credos han querido darles una posición de santos, ¿no? Eran hombres comunes y corrientes llamados por el Señor y en sus distintas etapas, ¿no? Desde el momento inicial cuando le reconocieron como su Señor hasta la última de sus etapas en ese llamado al martirio. Fueron viendo este proceso y sus vidas son testimonios entonces de este obrar del Señor en las vidas de los hombres y mujeres que se disponen a recibirlo. ¿Le parece si oramos? Señor, gracias por estos minutos que podemos mirar, Señor, con profundidad y con seriedad el estudio de su palabra. Señor, poder hoy día mirar a través de la vida, del testimonio, del obrar de tu poder sobre la vida de quienes tú llamaste, Señor. Ahí cuando estableciste tu iglesia, Señor. Cuando ese plan que desde lo eterno y hasta lo eterno viniste a cumplir por amor a la humanidad.
se vino a reflejar, Señor, en estos primeros 12 que tú llamaste y que son para nosotros también, Señor, formas de poder mirar en sus vidas, el motivarnos, el animarnos, el poder seguir adelante, porque tú, Señor, estás trabajando aún en 12 personas que comunes y corrientes, pero tan distintas en su forma de pensar, de ser, de actuar, de expresar, de sentir, pero que sin duda, Señor, se dejaron moldear y tú pudiste, Señor, establecer tu iglesia, Señor, de lo que la fe que hoy disfrutamos a través de estos hombres, Señor, que fueron y estuvieron dispuestos, Señor, a dar hasta su vida por predicar el mensaje de tu palabra. Anímanos, Señor, a lo que viene el resto de semana y en los próximos jueves, donde seguiremos mirando en profundidad también la vida de estos 12. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues ya llegamos al final. Invitarles a seguir ahí conectados en nuestras actividades de la iglesia. Este sábado tenemos jóvenes y el domingo 11:30 tendremos una nueva oportunidad para reunirnos en ese día que el Señor ha hecho para reconocerle. Todos los días son de Él, pero sabemos que ese día lo apartamos para rendir culto y honor a aquel que merece, el único que merece la gloria y la honra. Un abrazo, que Dios les bendiga.